Grabación del libro Altruismo, Bases biológicas, psicológicas y sociales. Escrito por la presente autora Albanidia Rivera y el doctor Rubén Ardila, que es de Colombia y está ubicado en la Universidad Santo Tomás. La dedicatoria que hicimos en el momento en que se publicó por primera vez, que fue en el 1983, fue la siguiente. Se lo dediqué a mi sobrino Alejandro, que me enseñó la autenticidad de la generosidad. El doctor Rubén Ardila se la dedicó a la memoria de Manuel A. Mejía. El libro se inicia con un prólogo redactado por los autores en los que señalamos que la idea de escribir este libro surgió durante una visita que el segundo autor, el doctor Rubén Ardila, hizo a la Universidad Interamericana de San Germán, Puerto Rico, donde conoció a la primera autora, Albanidia Rivera, quien ya había trabajado durante varios años en el área del altruismo y realizado importantes experimentos, los cuales eran presentados especialmente en congresos científicos y publicados en revistas internacionales. De ahí que, por ejemplo, el artículo titulado Factores que determinan la distribución de altruismo fue publicado en la Revista Latinoamericana de Psicología, volumen 12, número 1, páginas 63 a la 77 en el 1980. Este artículo en el presente ha sido presentado en forma digital en la siguiente dirección: rlp@conradlorenzedu.com, perteneciente a la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Colombia. Para dicha época en español no se había escrito casi nada sobre el tema, excepto las investigaciones de la primera autora y algunos esfuerzos aislados en diversos países. La psicología de habla hispana tiene características muy especiales que resultan del marco de referencia cultural en el cual se ha estado desarrollando y limitaciones muy serias que se asocian con la falta de personal técnicamente preparado y de recursos para la investigación. Pero de todos modos parece ser que esta psicología está en proceso con vitalidad tanto en Latinoamérica como en España. Para los psicólogos hispanoparlantes, la pertinencia, o como dicen en inglés, en un anglicismo, la relevancia, posee tremenda importancia y el vigor siempre ha contado con más adeptos que el rigor. Un tema como este, de actualidad, interesa sin duda a los psicólogos y psicólogas y a estudiantes hispanos bajo el asunto de que es un tema socialmente pertinente y que tiene implicaciones para mejorar la vida del ser humano sobre la tierra. No hay duda de que el estudio del altruismo y el comportamiento prosocial es un área muy importante y muy descuidada por su dificultad, la complejidad de su campo y las múltiples variables que entran en juego. Es más fácil estudiar en el laboratorio fenómenos fisiológicos que fenómenos sociales. Es más sencillo encontrar que existen bases hipotalámicas para el comportamiento de comer y de beber que investigar las razones por las cuales la gente no participa cuando ve que alguien está siendo asaltado, hay un robo, un asesinato o cuando otro ser humano necesita y pide ayuda. Los estudios presentados en este libro son recientes. Ward hablaba del altruismo dentro de un contexto sociológico. El presente libro puede considerarse como preliminar, que plantea muchas incógnitas y por lo tanto no pretende solucionar todos los problemas. Al fin de muchos temas se insiste en la necesidad de hacer más investigación sobre el área y esperamos que los nuevos investigadores lo tomen en cuenta. Pensamos que la psicología social va a continuar su ascenso como área que estudia muchos de los problemas de mayor importancia para el futuro de la especie humana. Para algunos especialistas en etimología,
La palabra altruismo es el término opuesto al egoísmo. Se buscan las razones por las cuales la gente emite conductas que no van en provecho propio, sino en provecho ajeno. Se considera que un enfoque del comportamiento humano de tipo Freud o de tipo Hall no podría nunca explicar el altruismo. Por otra parte, Skinner en 1976 publicó un artículo sobre altruismo y ayuda en el cual insiste en los peligros de ayudar a la gente y propone que es preferible enseñar a las personas a que se ayuden a sí mismas. La psicología comenzó estudiando procesos relativamente sencillos, como los que entran en juego en la percepción. Luego se centró en el estudio del aprendizaje, que incluso hoy consideramos que es el área de trabajo de mayor desarrollo, sobre todo a nivel teórico, aunque no tanto diríamos que a nivel práctico. La conceptualización de la psicología del futuro como un campo integrado y unificado, pero con vertientes principales, estaría en desarrollo, tal como la psicología fisiológica, ingeniería del comportamiento, psicología social, entre otros. La psicología ha querido ubicarse dentro de un momento histórico y dentro de un contexto social. Ha querido ser testigo de su tiempo y ha querido contribuir en algo a la solución de los problemas humanos. Cuando se compara el mundo de habla española con el mundo de habla inglesa, se dice que los hispanoparlantes son más afiliativos y menos orientados hacia el logro que los anglosajones. Esto ha sido cuestionado y discutido. Los términos no son suficientemente operacionables, pero sí pueden continuar su discusión. Hay algo en nuestros pueblos que los lleva a preferir la filiación al logro, la hospitalidad a la no hospitalidad, la cooperación a la competencia, el altruismo al egoísmo. Es claro que dentro de un contexto así, el estudio del altruismo va a tener mucha pertinencia. En un mundo de crisis globales que enfrenta nuestra época, el estudio de la conducta prosocial tiene gran importancia. En esta etapa del siglo XXI es importante que se estudien problemas complejos que tienen influencia decisiva en el futuro de la humanidad, o sea, en el mundo que queremos dejar a nuestros descendientes. El altruismo y la conducta prosocial ocupan un lugar destacado entre las contribuciones que la psicología puede hacer para lograr un mundo mejor para nuestros compañeros de viaje y para aquellos que estén aquí cuando nosotros nos hayamos marchado. Capítulo número 1. Planteamiento del problema. Para las conceptualizaciones filosóficas acerca de la especie humana y de su sociedad, el tema del egoísmo y del altruismo ha tenido gran importancia. A los filósofos les ha interesado mucho estudiar la naturaleza del ser humano, la naturaleza del bien y del mal, la ética y el sentido de la existencia humana. Si somos criaturas egoístas o altruistas, si deseamos maximizar nuestro propio bien a expensas de los demás o maximizar el bien de los demás a expensas de nuestro propio beneficio o lograr un equilibrio entre el bienestar de la persona y el bienestar de la sociedad, son temas de profundo significado filosófico. El altruismo fue tradicionalmente un concepto ético que se refería a la teoría de la conducta que consideraba el bien de los demás como fin de la acción moral. La palabra la acuñó Augusto Comte en el 1865 y se consideró como opuesta al egoísmo. Los análisis morales del concepto de altruismo afirmaron que era preciso distinguir el bien de la persona y el bien de la sociedad y las metas a corto y largo plazo. Si lo bueno es lograr el placer y evitar el dolor, sea para sí mismo o para los demás, se consideraría un deber moral tratar de evitar el dolor ajeno y maximizar el placer ajeno. Si se considera la felicidad como la finalidad de la vida, sería éticamente correcto tratar de aumentar la felicidad ajena y disminuir la infelicidad. Los pensadores han considerado que el altruismo, tomado en el anterior sentido, es una teoría incompleta de la moral, porque además de la felicidad
equivalente a la disminución del dolor o aumento del placer, la finalidad de la vida debe incluir el conocimiento, la virtud, el desarrollo armónico de las personas y las sociedades. El agente moral tendría un deber consigo mismo y con los demás que iría más allá de las estrechas conceptualizaciones hedonistas anteriormente expuestas. Cuando aparece la psicología como disciplina científica hacia 1879 y muchos problemas tradicionales de la filosofía se tratan de estudiar con los instrumentos de la ciencia, se concibe una teoría del ser humano centrado en sí mismo que busca su propio bienestar. En otras palabras, un ser egoísta y no altruista. Las motivaciones fundamentales de nuestra especie serían la de buscar placer y evitar el dolor y la tensión. Tanto la concepción psicoanalítica como la teoría clásica del aprendizaje estuvieron de acuerdo con esta conceptualización egoísta de la naturaleza humana. En psicología, un acto altruista se define como aquel que beneficia a quien lo recibe y no produce beneficio alguno al que lo ejecuta. En la concepción hedonista de la naturaleza humana, tales actos carecen prácticamente de sentido. No se repetirían porque no producirían efectos positivos sobre el comportamiento de quien los ejecuta. Si el ser humano es egoísta y piensa en su propio beneficio, que puede ser a corto o largo plazo, no tendría mucho sentido estudiar el altruismo. En cambio, sí lo tendría investigar temas tales como la agresión, la violencia, las fricciones entre grupos, las tensiones, la guerra, el miedo y la rabia. Esto es lo que se observa si revisamos con cuidado el enorme caudal de conocimiento de la psicología actual. Durante los 150 años de existencia de la psicología como ciencia independiente, nos hemos dedicado a estudiar lo negativo de la especie y hemos trabajado muy poco en temas positivos como el amor, la autorrealización, la cooperación entre individuos y entre grupos y el altruismo. La misma se ha tornado en un paradigma que le llaman remediativo porque busca causas de los comportamientos inadecuados para corregirla, pero preferimos nosotros concebir la ciencia con un objetivo que sea ayudar a la gente a crecer y a ser mejor de lo que es. El estudio del altruismo interesa a nuestros tiempos. Hay trabajos experimentales para explicar estos comportamientos. Es posible que el altruismo sea simplemente egoísmo de grupo, de luchar por aquellos que son parecidos al grupo y en contra de los que no se parecen para perpetuar nuestros genes o nuestras ideas. Concluimos que hay un largo camino por recorrer en esta área y continuaremos. Breve recuento histórico. El principio del hedonismo psicológico es antiguo e incluso puede remontarse al pensamiento griego. Tradicionalmente se ha considerado que el Leviatán en el 1651 incluye una de las presentaciones más detalladas del enfoque egoísta del ser humano. Y cito, los actos voluntarios del hombre están regidos por su propio bien. Cierro la cita. Para Hobbes, nuestros actos voluntarios tienen como objetivo lograr que el bien impere sobre el mal, entendido esto en sentido egoísta. Lógicamente, en los empiristas británicos, comenzando con Hobbes, tenían claro que no hay una separación tan estricta entre el bien individual y el bien de la sociedad, y que a la larga el bien individual repercute sobre el bien de la sociedad y viceversa. Desde el punto de vista de costos y beneficios, esta dialéctica individuo-sociedad ha impregnado todo el estudio del altruismo y por ende las concepciones hedonistas y no hedonistas de la naturaleza del ser humano. Los utilitaristas, como Spencer y Stephen, insistieron en que no era adecuado separar tan radicalmente al individuo de los demás. El fin moral no era el bienestar de la persona y tampoco el bienestar de los otros, sino el bienestar de la sociedad, considerada como organismo social en evolución. La sociedad se preservaba y desarrollaba por la interacción armónica de las personas que la componían.
Fue Bentham quien desarrolló dentro de este contexto la teoría hedonista por excelencia, cuya influencia llega hasta nuestros días. La felicidad de la sociedad es equivalente a la suma de la felicidad de las personas que la componen. En el marco de esta conceptualización de la felicidad, Bentham incluye el concepto de utilidad que define como el poder de crear satisfacción. La felicidad individual sería la suma total de todas las satisfacciones. La conducta de una persona se centra en aquellos actos que le proporcionan la máxima utilidad y por lo tanto satisfacción y felicidad. Todos estos análisis filosóficos se centran en el egoísmo de las personas que a la larga puede beneficiar a la sociedad. Sin embargo, es difícil que expliquen los actos de ayuda a los congéneres de sacrificarse por otras personas. El hedonismo, el propio interés, el egoísmo parecen ser explicaciones incompletas del comportamiento humano. Sin duda son explicaciones adecuadas en muchos casos, pero dejan por fuera ciertas instancias de gran importancia y significación. Es a estas excepciones no hedonistas y no egoístas a cuyo estudio está dedicado el presente libro. Nuestro enfoque es psicológico, no filosófico. No nos centramos en la moral ni en la conducta deseable para el individuo ni para la sociedad. Utilizaremos el marco de referencia de la psicología contemporánea tomada en su amplio espectro como ciencia del comportamiento, más allá de las limitaciones de enfoques, escuelas y paradigmas. Uno de los autores del presente libro, el Dr. Rubén Ardila, creó un paradigma que denomina la síntesis experimental del comportamiento, dentro del cual quiere incluir temas como el altruismo. La palabra altruismo y autrui se encuentran en el idioma francés y su raíz latina se remonta a la palabra alter, que literalmente significa otro. De la palabra autrui se desarrolló la palabra altruismo cuando se trató de generalizar y así quedó convertida en un ismo. Si se analiza la palabra en sus raíces y el comportamiento que describe, concluiremos que, número 1, altruismo se refiere a un comportamiento social, ya que otros tienen que estar presentes, imaginaria o realmente, para que el acto se lleve a cabo. Número 2, en la palabra altruismo está implícita una repetición de comportamientos benéficos hacia otras personas. Número 3. Se implica que el susodicho comportamiento tiene necesariamente que ser benéfico para los demás. Posterior a la acuñación del término se ha ofrecido varias otras definiciones de la misma palabra altruismo. Sorokin en el 1948 divide el altruismo en dos categorías. La primera le llama altruismo marginal, que describe cómo aquel comportamiento que está solo levemente por encima de las conductas prescritas. Sorokin le da el nombre de altruismo marginal porque dicho comportamiento permanece dentro de los límites de la conducta obligatoria sin contener elementos de amor o generosidad. Cuando un acto trasciende tales límites, Sorokin le asigna el nombre de altruismo real. Es decir, cuando a través de algún acto a una persona sacrifica libremente su propio interés por el bienestar de otros, ha incurrido, según Sorokin, en un acto de altruismo real. Este concepto de altruismo real está por encima de la conducta puramente obligatoria. Sorokin define el altruismo genuino o real como un comportamiento puro en su motivación, es decir, que las acciones altruistas son ejecutadas sin que intervengan consideraciones de placer o de utilidad. Según este mismo autor, existe toda una gran gama de comportamientos que descansan en la parte intermedia de este continuo compuesto por el altruismo marginal y el altruismo real. Estos comportamientos intermedios sí contienen, según Sorokin, elementos de placer y de utilidad y por tal razón son considerados como instancias de altruismo híbrido. Por su parte, Durkheim, en 1897,
define altruismo como el lugar donde el ego no es propiedad de sí mismo y donde la meta de la conducta está en el exterior del yo, en uno de los grupos donde éste participa. Dentro del marco de referencia de la psicología, Darley y Latane, en 1968, definen el altruismo como todo comportamiento que beneficia a otra persona en estado de necesidad, independientemente de los motivos del benefactor, mientras que Aaron Fitt, en el 68, limita el uso del concepto a aquellos actos que poseen una motivación particular. Este autor cree que la empatía es un requisito indispensable para que se dé la conducta altruista. La definición de Macaulay y Berkowitz, aunque reconoce una motivación particular, es sin embargo más amplia que la de Aaron Fitt. Ellos definen altruismo como los actos llevados a cabo para beneficiar a otros sin anticipar recompensas provenientes de fuentes externas. Bryan y Test, del 1967, reconocen el altruismo como el resultado de una situación normativa. Es decir, ellos piensan que cuando se evoca alguna norma que explícita o implícitamente contenga algún requisito de ayudar a los demás, es que se produce el acto benéfico o altruista. Ante la gran variedad de definiciones y el gran número de controversias filosóficas con respecto a la naturaleza del comportamiento altruista, la psicología utiliza el concepto del comportamiento prosocial para referirse a todos aquellos actos encaminados a beneficiar a otras personas de alguna manera sin considerar los motivos ulteriores del benefactor. De esta forma se busca evitar la controversia de si el ser humano actúa siempre para satisfacer su propio interés o para derivar algún tipo de satisfacción, o si por el contrario es capaz de actuar desinteresadamente. Independientemente de la motivación de las personas para actuar, se observa que en ocasiones el ser humano coopera con los demás miembros de su especie e incluso incurre en los más grandes sacrificios hasta el de dar su propia vida por el bienestar de otras personas. A la psicología social le interesa conocer y explicar cuáles son las razones, causas o factores que inducen al ser humano a actuar de esta manera. Para ello, varios investigadores se han dado a la tarea de examinar empíricamente las variables que ellos han considerado como importantes causas del comportamiento prosocial. Algunos han querido decir que las causas de tal conducta tienen sus raíces en la naturaleza biológica del hombre, como lo hizo Wilson en el 1975. Otros han concentrado sus esfuerzos en descubrir algunos de los parámetros de carácter social y cultural que afectan esta conducta. Krebs, en el 1970, revisó distintas variables que hasta entonces se habían asociado con la conducta altruista. Entre ellas incluyó aquellos relacionados con, número 1, los estados afectivos del benefactor o benefactora. 2, los rasgos de personalidad asociados con los benefactores y los recipiendarios. Y 3, las normas sociales como guía del comportamiento prosocial. Las investigaciones han examinado los procesos de aprendizaje social como factor indispensable en la adquisición de patrones de comportamiento altruista. Estas investigaciones arrojan mucha luz sobre la gran variedad de conductas que se incluyen en el concepto de altruismo y los procesos mediante el cual las personas los aprenden. Finalmente, en años recientes, la atención se ha dirigido a detectar los factores que operan en la percepción y atribución de la conducta altruista. Este aspecto de investigación es particularmente interesante e importante, ya que tiene grandes implicaciones tanto en lo que respecta al papel del elemento cognoscitivo como en las repercusiones que tiene en la interacción social. El capítulo 2. Factores biológicos del comportamiento altruista. En los estudios sobre comportamiento animal, se ha encontrado una serie de pautas de conducta que aparentemente no sirven para la supervivencia del individuo, sino de los otros individuos. Comenzando con los trabajos de etólogos, que son los profesionales estudiosos de la conducta animal,
Particularmente Tinbergen y Lawrence han reconocido que el cerebro de los animales posee ciertas capacidades innatas específicas que llevan a que el organismo tenga la potencialidad genética para ejecutar actos complejos como respuesta a estímulos simples. Ciertas pautas de comportamiento son heredadas y sin duda las respuestas genéticamente determinadas deben estar sujetas a las presiones de la selección natural. En otras palabras, la conducta innata evoluciona. Para los etólogos, las similaridades en pautas de comportamiento sirven para reconstruir la historia evolutiva de una especie. No es claro, sin embargo, cómo ciertos tipos de comportamiento innato evolucionaron por medio de la selección natural. Como se ha señalado, la evolución en sentido moderno se considera que consiste en cambios en la frecuencia de aparición de diferentes genes en las poblaciones y que la frecuencia de aparición de un gen particular solo puede aumentar si el gen aumenta la aptitud evolutiva en términos darwinianos. El ejemplo clásico de un comportamiento que no parece contribuir a la supervivencia del individuo es el de la abeja, que defiende la colmena cuando aparece un intruso. Lo hace a costa de su propia vida. En la evolución, ¿cómo aparece esta conducta? ¿Cómo puede haberse establecido un gen que hace que aumente la probabilidad de suicidio en esta abeja? La síntesis de etiología y genética de las poblaciones que se están intentando hacer en la actualidad ha contribuido grandemente a solucionar problemas de esta naturaleza. Sirve para explicar cómo opera la selección natural para producir la evolución de muchos casos de comportamiento animal complejo. En la evolución, en sentido tradicional, si una pauta específica del comportamiento contribuye a la sobrevivencia del individuo, por ejemplo, en los casos de comportamiento altruista, como el de la abeja que defiende la colmena de los intrusos a costa de su propia vida, en apariencia no sería seleccionada por la evolución. Por el contrario, si un gen aumenta la aptitud para la supervivencia de un individuo, se establecerá en la especie incluso aunque reduzca la sobrevivencia de la especie a largo plazo. La genética de las poblaciones fue fundada por Fisher, Wright y Haldane. Los estudios sobre comportamiento altruista en animales y su base evolutiva los llevó a cabo Hamilton del 1964 al 1972. La base evolutiva del comportamiento altruista se estudia en la forma siguiente. Supongamos que una madre arriesga la vida para defender a su hijo de un depredador. En esta forma, ella aumenta su propia aptitud para la sobrevivencia. Eso se le llama Darwinian Fitness. Aunque es posible que madre e hijo mueran en la lucha con el depredador, también es posible que ambos sobrevivan. En tal caso, la aptitud para la sobrevivencia de la madre será mayor después del acto altruista de lo que habría sido si la madre hubiera abandonado a su hijo a merced del depredador. Los genes asociados con el acto altruista, arriesgarse a recibir daño, pueden estar presentes en el hijo y por tanto al sobrevivir el hijo aumentará su frecuencia. Así, la selección natural favorece al altruismo de la madre, o sea, que por medio de este altruismo materno se establece el repertorio de características comportamentales de la madre en futuras generaciones. Hamilton aplicó este análisis para explicar los actos que aumentan la probabilidad de sobrevivencia de familiares diferentes de la descendencia, digamos, la sobrevivencia de hermanos, primos y otros parientes. Tomemos, por ejemplo, a dos individuos, uno de los cuales es el donante y otro el recipiendario o recipiente de un acto altruista. El donante lleva a cabo un acto que reduce su propia aptitud darwiniana para la sobrevivencia o número esperado de descendientes que sobreviven por un costo que en este caso le vamos a llamar C, pero aumenta la aptitud para la sobrevivencia del recipiendario por un beneficio que en este caso le llamaremos B. Supongamos que hay un par de genes alélicos o alternativos que llamaremos A mayúscula y A minúscula.
y que la presencia de A mayúscula, que el individuo tenga más probabilidades de ejecutar el acto. Hamilton demostró que el cambio en la frecuencia del gen A en la población después del acto altruista depende del coeficiente de correlación entre el donante y el recipiente, o sea, de la fracción promedio de genes de descendencia común en individuos con la relación genética del donante y el recipiente. La frecuencia del gen A aumentará debido al acto del donante si el coeficiente de correlación es mayor que la fracción C y B. Si un individuo posee dos conjuntos de genes, un conjunto procedente del padre, que a su vez tenía dos conjuntos de genes, y otro de la madre, que tenía también dos conjuntos en promedio, la probabilidad será de 1/2 de que un gen particular esté presente en un pariente. En el caso específico del altruismo, si un gen presente en la persona o individuo lo lleva a sacrificar la vida para salvar la vida de más de 2 hijos o parientes cercanos, entonces el número de réplicas del gen presente después del sacrificio es mayor que el número presente si no hubiera llevado a cabo el sacrificio. Este sacrificio es por lo tanto ventajoso desde el punto de vista de la selección natural. Aplicando su fórmula en este caso, el costo C es igual a 1 y el beneficio B que recibe el recipiente del acto altruista es mayor de 2. El comportamiento altruista es frecuente en las interacciones de individuos que están relacionados entre sí, que en individuos sin ninguna relación. Esto se presenta incluso en animales que no son capaces de reconocer a los miembros de su familia. Una cooperación básica y elemental se encuentra en las colonias de células genéticas idénticas, como las células que forman el cuerpo humano. En las especies que viven en grupos de individuos, un acto altruista generalmente se dirige hacia los miembros de la propia comunidad, aunque aparentemente el animal no pueda reconocerlos como tales. Otro ejemplo es el de una partícula autorreplicante similar a un virus que se denomina plásmido, que vive como parásito en las bacterias. En ciertas ocasiones, un plásmido produce una toxina que mata a la bacteria en la cual está viviendo y generalmente también lo mata a él. Cuando la bacteria muere, la toxina sale, pero mata solo a las bacterias que no tienen plásmidos. Las bacterias con plásmidos producen una proteína que inmuniza y protege contra las toxinas de otros plásmidos. Así, al matar las otras bacterias, el gen suicida que produce la toxina contribuye a la sobrevivencia de las bacterias que poseen réplicas genéticas de él mismo. Es importante señalar que los plásmidos tienden a producir toxina cuando las bacterias se presentan en cantidades demasiado grandes y compiten unas con otras. Otros estudios sobre altruismo en organismos subhumanos se han llevado a cabo en los insectos sociales como las abejas, hormigas, termitas y avispas. Con excepción de las termitas, todos los otros insectos sociales pertenecen al orden de los himenópteros. Tales insectos sociales viven en organizaciones sociales complejas en las cuales existe cooperación, especialización en casta y altruismo individual. Estas tres características sociales van acompañadas por división de trabajo y por la existencia de individuos estériles que se le llaman en las abejas obreras y que trabajan para las fértiles, especialmente las que son llamadas reinas en las abejas. En estos insectos, las hembras surgen de huevos fertilizados y por lo tanto son diploides. Poseen 2 conjuntos de cromosomas. Los machos, por el contrario, se desarrollan a partir de huevos no fertilizados y son por lo tanto haploides, con un solo conjunto de cromosomas. Debido a esta distribución haplodiploide de los himenópteros, una hembra posee más genes en común con sus hermanas que con sus hijas. Cada hembra recibe la mitad de sus genes de su padre y la mitad de su madre.
Las hermanas tienen en común todos los genes que recibieron de su padre, debido a que él posee un solo conjunto, y la mitad de los genes que reciben de su madre, que posee dos conjuntos. Así, mientras el coeficiente de relación entre una madre y su hija es de solo 1/2, el coeficiente de relación entre hermanas es de 3/4. Una hembra pone huevos y continúa haciéndolo cuando sus primeras hijas son adultas. Para una de estas hijas adultas es mayor la probabilidad de perpetuar sus genes si en vez de marcharse y construir su propio nido y tener su descendencia se queda cuidando a sus hermanas menores. Así, el arreglo genético de estos insectos los predispone a desarrollar un sistema social en el cual las hembras estériles o trabajadoras cuidan a sus hermanas. Si la hembra no es capaz de distinguir los huevos fecundados que dan origen a hembras y los no fecundados que dan origen a machos, tendrá que dedicar igual tiempo a ambos. En los casos en los cuales las obreras pueden distinguir el sexo de las larvas que están criando, cuidan más a las hembras que a los machos. Si la proporción entre los sexos está determinada por los genes de los trabajadores, habrá aproximadamente 3 hembras por cada macho. En cambio, si es determinada por los genes de la reina, habrá una hembra por cada macho. Estos principios se han estudiado especialmente en insectos sociales y su aplicación a otros niveles evolutivos es discutible. Sin embargo, hay algunos estudios importantes, especialmente en primates, llevados a cabo por Packer siguiendo las ideas de Hamilton sobre bases genéticas de la cooperación. Packer trabajó en Tanzania en la Reserva Nacional Gombe con baboons oliva. Los baboons machos abandonan el grupo en el cual nacieron cuando alcanzan la madurez sexual y se unen a otro grupo para reproducirse. De 41 movimientos de estos que observó Packer, 39 eran de machos. Las hembras rehúsan cruzarse con los machos del propio grupo y además los machos se sienten atraídos por hembras extrañas. Esto tiene ventajas selectivas debido a que evita la consanguineidad, que volvería dominantes los caracteres recesivos no adaptativos. Como consecuencia, en los grupos de baboons, las hembras son de la misma familia y los machos no lo son. Las hembras son muy cooperadoras y los machos no. En los grupos de chimpancés la situación es diferente. Los machos permanecen en el grupo y las hembras se marchan al alcanzar la madurez sexual. Se espera que se compruebe que los machos son cooperadores y las hembras no, porque pertenecen a familias diferentes. Se ha encontrado que los baboons solicitan ayuda de otro baboon cuando está luchando por algo. La señal consiste en mover repetidamente la cabeza entre el oponente y el posible ayudante. Este último comúnmente brinda ayuda. Se ha observado que los baboons reconocen sus congéneres y que aquellos que ayudan a los otros generalmente se les da ayuda cuando la piden. La evidencia genética del altruismo que presentó Wayne Edwards en su conocido libro Animal Dispersion in Relation to Social Behavior se consideró que era prueba genética de que la sobrevivencia del grupo y de la especie predominaba a expensas de la capacidad del individuo para procrearse. Hoy la situación podría aclararse considerando que entre los insectos sociales no hay competencia genética entre los cooperadores. Los insectos sociales han logrado extremos de autosacrificio por defender a sus congéneres y poseen gran interdependencia social y división del trabajo. Para esta evolución que justifica el altruismo entre los insectos sociales, lo primero fue el desarrollo de una casta estéril. Como ha señalado Campbell para el caso de las hormigas y abejas, este desarrollo contó además a su favor con el hecho de que los machos son haploides, o sea, que poseen un solo conjunto de cromosomas en vez de un par de ellos, y le transmiten a sus descendientes un conjunto de genes idénticos. En esta forma, las hembras comparten 3 de 4 de los genes con sus hermanas, pero solo 1/2 de ellos con las hijas. Existe, por lo tanto, una ventaja selectiva a cuidar los huevos de la misma madre, aún a expensas de los propios hijos.
El énfasis selectivo da a nivel del grupo en los insectos sociales, no a nivel individual. La competencia es entre grupos, no entre un individuo y un grupo. El argumento evolutivo es mucho más indirecto si entran en juego conjuntos complejos de genes. Los factores genéticos, por otra parte, están en contra del altruismo entre los vertebrados, dado que existe competencia entre los organismos cooperadores. Sería apropiado sacrificarse tanto por la descendencia, dado que en esta forma se logra que se aumente la frecuencia de los genes compartidos, como sacrificarse por hermanos y por descendientes, pero no hacerlo por parientes más lejanos, con los cuales se comparten menos genes. Para esto es preciso que el animal sea capaz de distinguir entre sus descendientes y los ajenos. Todo esto llevaría a la selección a favor de la familia, que podría denominarse solidaridad familiar, e iría en contra de la selección de grupos lejanos. Wilson, al referirse a la selección de los parientes en el caso de insectos sociales, dice que esta teoría ha eliminado todo el elemento de buena voluntad que podía haber en el altruismo, haciendo notar que cuando el altruismo se concibe como el mecanismo por medio del ADN, se multiplica a través de una red de parientes cercanos. La voluntad no es más que un instrumento darwiniano que tiene sus efectos sobre la evolución. En el caso del altruismo recíproco de Travers, el paradigma es análogo al del buen samaritano para los sujetos humanos. El caso en los vertebrados es diferente al de los insectos sociales, dado que no existe una casta estéril y hay competencia entre los organismos cooperadores. Esta selección a favor del grupo, esta solidaridad familiar puede tener consecuencias funestas a nivel humano. Morir por el propio grupo lleva al tribalismo, al nacionalismo y a la guerra, que son conductas no adaptativas en el ser humano moderno. Incluso podríamos denominar las conductas suicidas. Las personas, los grupos y los países están unidos por una red de interdependencia. Luchas contra aquellos que no se parecen a nosotros puede tener consecuencias muy funestas en la evolución psicosocial, que constituye un nivel de explicación más complejo y diferente que el de la evolución biológica. Parece ser que la lealtad con el propio grupo, la defensa de los que son como nosotros, tiene que ver con el aprendizaje más que con la biología. Levin y Campbell han presentado lo que ellos denominan la teoría del conflicto realista entre los grupos, que parece explicar mejor este altruismo que defiende al propio grupo a expensas de los demás. La teoría hace notar que los grupos poseen metas incompatibles, compiten por los escasos recursos disponibles y por lo tanto es realista dicho conflicto entre grupos. La teoría se basa en las leyes del altruismo que parecen implicar un compromiso con miras a la sobrevivencia del grupo. Al presente, aunque se considera que hay factores biológicos y genéticos en los actos altruistas, estos factores no contribuyen a toda la varianza del comportamiento. Los conflictos entre grupos no se reconocen como productos de la territorialidad ni en predisposiciones genéticas, sino más bien se reconocen como fenómenos sociales.